Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en el área de química analítica, que son las curvas de calibración. Vamos a ver un tipo de curvas de calibrado y cómo se resuelve. Para comenzar, vamos a dar una breve introducción teórica para saber qué son las curvas de calibración y para qué nos sirven. Las curvas de calibración, específicamente en el área de química analítica, es un método utilizado para determinar la concentración de una sustancia que nosotros conocemos como analito, la sustancia de interés en una muestra. El método se basa en la relación proporcional entre la concentración de una solución y una determinada señal analítica, que es una propiedad medible generalmente en un instrumento. Hay curvas de calibración en otras áreas como el área de la física, pero en general en el área de química analítica esas van a ser las definiciones que vamos a tomar. Experimentalmente hablando, se hace mediante una preparación de soluciones de concentración conocida y pues se utiliza varios métodos matemáticos para poder resolverlas. Ahorita vamos a ver cuáles métodos matemáticos. Tenemos tres tipos de curvas de calibración. La calibración sencilla, que es la que vamos a ver hoy, la calibración por adición de estándar y la curva de calibración por patrón interno. ¿Cómo se resuelven? Matemáticamente hablando, se resuelven mediante el método de mínimos cuadrados, ya que con este método nosotros vamos a obtener algo que se llama ecuación de la recta, que aunque en otras diapositivas aparece, la ecuación de la recta es un recurso matemático que justamente se llega a ella con el método de mínimos cuadrados, en la que mediante una serie de datos se obtienen una ecuación que es y igual a más bx, o también se puede contemplar como y es igual a mx más b. Ambos son exactamente lo mismo, simple y sencillamente expresado de manera distinta. Afortunadamente para nosotros, el método de mínimos cuadrados ya no es necesario que nosotros lo veamos y podemos utilizar la calculadora científica que nos realiza este método y nos da los valores de a y b para la ecuación de la recta. ¿Ok? La curva de calibración sencilla tiene distintas características que son las que vamos a enumerar a continuación. Para empezar, como nosotros vimos en la anterior diapositiva, se resuelve por medio de un método matemático que es el método de mínimos cuadrados para obtener la ecuación de la recta, que ahí ya puse y igual a más bx o y igual a mx más b. Este método matemático es el método de mínimos cuadrados, que afortunadamente las calculadoras ya nos lo hacen metiendo los datos que nosotros tenemos de la curva de calibración. También se puede resolver por medio de un método gráfico que es la interpolación, utilizando una gráfica XY. Si nosotros utilizamos esta gráfica XY o aún así utilizamos el método matemático de la ecuación de la recta, siempre vamos a tener un X y un eje X y un eje Y, valores que formen parte del eje X y valores que formen parte del eje Y, algo así como una coordenada cartesiana. Sin embargo, en esta coordenada cartesiana, entre comillas, si lo podemos mencionar así, el eje X va a ser una unidad de concentración. Esta unidad puede ser partes por millón, molaridad, normalidad, porcentaje, miligramos por litro, miligramos por mililitro. La unidad de concentración que nosotros deseemos utilizar puede ser el eje X, mientras que el eje Y en química analítica siempre va a ser la señal analítica, que es la que suele proporcionar el equipo. Refiriéndonos a equipo, puede ser un espectrofotómetro, un equipo de absorción atómica, un equipo de emisión atómica. Toda aquella gama de equipos de análisis instrumental que proporcionen una señal analítica y que la concentración y la señal analítica sean directamente proporcionales, entonces se puede resolver mediante una curva de calibración. Si no son directamente proporcionales, no puede ser. Es decir, que debemos de tomar en cuenta como algo muy importante que la concentración y la señal deben de ser siempre directamente proporcionales. ¿Ok? En la práctica, ¿cómo se hace una curva de calibrado?
Se va a preparar una serie de soluciones que nosotros vamos a denominar comúnmente soluciones estándar. ¿Por qué por qué se llaman soluciones estándar? Porque son de concentración conocida y exacta. Es muy importante que estas soluciones se preparen con sumo cuidado para que tengamos una concentración lo más cercana a lo que nosotros queremos preparar. Es decir, que si voy a preparar una solución de 1 parte por millón, tenga toda la precaución para que esta concentración de la solución preparada sí sea 1 parte por millón. Cuando hay errores analíticos por parte del analista, las concentraciones pueden variar y eso resulta un error importante en una curva de calibración. Para evitar este tipo de errores, se suele realizar estas soluciones a partir de una denominada solución madre, una solución de concentración exacta, igual conocida, a partir de la cual se preparan todos los demás estándares. Una vez que se preparan los estándares con ayuda de un equipo de análisis instrumental, que ya mencioné antes, puede ser cualquiera mientras la relación entre ambas propiedades sea proporcional, se va a medir su señal analítica correspondiente, que puede ser una absorbancia, que puede ser una emisión, que puede ser un ángulo de rotación, etc. ¿Sí? Por eso lo nombro en general como señal analítica, aunque la mayoría de las curvas que se trabajan en analítica de esta materia suelen ser absorbancia, pero ojo, no son las únicas. Mientras sea proporcional la señal y la concentración, puedo yo utilizar esta técnica. El coeficiente de correlación lineal, que es una propiedad en estadística que me ayuda a medir la linealidad que existe entre los datos XY, debe de estar en un rango de 0.996 a 1 para hacer un análisis confiable. Es decir, que el valor de R no entra dentro de la ecuación de la recta, sin embargo es un valor que me indica qué tan bien o qué tan mal realicé mi análisis. R, como coeficiente de correlación lineal, también se calcula mediante la calculadora y los datos de la curva de calibrado, y cuando yo tengo un valor menor a 0.996, significa que la linealidad de mi curva de calibración no es la mejor. Y para obtener una confianza de que el análisis fue correcto, yo debo de estar en un rango entre 0.996 a 1 para que sea un análisis confiable. El valor de R siempre debe de rondar esos valores, y el valor de R máxima para una linealidad perfecta es 1. O sea que si yo tengo un valor de R de 1, implica que si lo hice de manera experimental, significa que hice muy bien mis estándares y entonces tuve una relación lineal. Ahorita vamos a ver por qué hablo tanto de una relación lineal. ¿Cuál línea? Pues bien, vamos a practicar un problema para que quede claro todos los conceptos que hemos estado viendo. Vamos a leer el problema y vamos a realizar la curva de calibrado. El problema dice: se llevó a cabo un análisis de fierro de una muestra de agua potable por medio de un método espectrofotométrico. Para ello, se realizaron 5 estándares de fierro de concentración conocida, midiendo la absorbancia, señal analítica de cada estándar. Posteriormente, se midió la absorbancia de la muestra a la misma longitud de onda. El resultado de la experimentación fue el siguiente. Y tenemos estándar de fierro de 0, 1, 2, 3 y 4 partes por millón, y tenemos su respectiva absorbancia. Cabe mencionar y aclarar que por lo general el valor de 0 tiene que darme una señal analítica de 0, porque por lo general se denota como blanco y me ayuda a calibrar el equipo. Se hace por lo general con el solvente. Y es importante que si es únicamente solvente tengamos una señal analítica de 0. Esto es para la parte sobre todo práctica, pero también nos ayuda para la parte problema o para la parte cálculo. Sí, es muy importante que noten este aspecto. Bueno, entonces ya tenemos nosotros los datos, que serían la concentración de cada estándar junto con su respectiva señal analítica, y finalmente
se midió la muestra, no tengo la concentración de la muestra porque la curva de calibración lo que va a hacer es ayudarme a determinar la concentración de una muestra de analito con una concentración desconocida. Es decir, preparo mi curva para poder realizar el análisis de mi muestra. Es un proceso analítico que se utiliza justamente para analizar analitos de diferentes muestras de concentraciones desconocidas. ¿Una curva me sirve para solo un analito? No. Si tengo esta curva de calibrado y en el mismo procedimiento quiero meter 20 muestras, o sea, en el mismo momento, puedo meter 20 muestras y la misma curva me va a servir para las 20 muestras. Es decir, una curva de calibrado bien hecha me puede servir mientras trabaje en el mismo equipo y probablemente en el mismo momento me va a poder servir para muchas más muestras. Entonces, esa es una gran ventaja de una curva de calibrado. Pues bien, el procedimiento de la calculadora viene aparte en unos videos. Yo sé que hay diferentes modelos de calculadoras, la mayoría tienen una calculadora Casio, pero bueno, en este caso lo único que voy a poner es el resultado de la ecuación de la recta y en la plataforma de Classroom voy a poner el resultado. Bueno, en la plataforma de Classroom voy a poner varios links de cómo hacer este procedimiento de la curva de calibrado en varios modelos distintos de calculadoras. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la curva. Si se fijan, se ven los puntitos como si fuera una coordenada. El 0, 0 está aquí. El 1.102 está por acá, el 2.202, el 3.301 y el 4.402. ¿Cómo va a ser la resolución gráfica? La resolución gráfica se llama por medio del método de interpolación, donde me voy a ir al al único valor que tengo de la muestra, en este caso es 0.291. Como se trata de la absorbancia, el valor de 0.291 es mi eje Y, que ya vimos anteriormente, mientras que mi concentración es mi eje X. ¿Sí? Incluso aquí ya lo denota, partes por millón y absorbancia. Siempre debe de ocurrir así. Si yo no lo hago de esta manera, no voy a tener una curva de calibrado correcta. Mi resultado no va a estar bien. Entonces, dice que la muestra se midió sin conocer su concentración, solo se metió al equipo instrumental obteniendo una absorbancia de 0.291. Entonces yo me voy al 0.291 y me voy a ir más o menos, claramente yo no veo tan cercano y es un aproximado. Si tuviésemos una hoja milimétrica sería muchísimo más exacto. Y voy a ir hasta donde choca con esta línea recta. Esta línea recta es una línea que Excel me puede hacer, que se llama línea de tendencia, pero que si yo lo hago a mano, tengo que hacer yo. Y es una línea que pasa por la mayor cantidad de puntos. Es decir, no es unir los puntos, es hacer una línea recta que pase por la mayor cantidad de puntos. Cuando la curva no es perfecta, puede que haya alguno que otro punto que se salga de la línea de tendencia. Como en este caso obtuve una R de 0.999, es decir, mi curva es casi perfecta, por eso puedo observar que los puntos coinciden con la línea de tendencia, pero esto no siempre es así y entre menor sea mi valor de R, más disparejos van a estar estos puntos y menos van a concordar con la línea de tendencia. Una vez que yo haya chocado con la línea de tendencia, voy a bajar hasta llegar al eje X y entonces donde choque con el eje X, allí va a ser mi valor de X, que en este caso
X es concentración y entonces obtendré el resultado de la concentración de mi muestra de fierro, específicamente del agua potable, cuánto fierro tengo. En este caso, al tanteo, yo voy a contar, porque no lo veo preciso y porque estoy en mi pantalla. Si lo tuviera en una hoja milimétrica, podría hacerlo de manera más precisa y certera. En este caso no puedo hacerlo de otra forma. Me va a dar aproximadamente un 2.8 partes por millón, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo de la manera que ya sí es muchísimo más certera y exacta, que es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es y igual a más bx, como se ve en nuestra calculadora, y nosotros debemos de ver que yo quiero sacar el valor de x a partir del valor de y. Entonces lo que voy a despejar es x. ¿Por qué a partir del de y? Porque el valor de mi muestra que tengo es la absorbancia y esa absorbancia está en el eje y, por lo tanto es un valor y. Voy a despejar entonces mi x. Por lo tanto, x es igual a y menos a sobre b, ¿sí? Una vez que tengo cómo se despeja x, voy a hacer mi sustitución. Mi ecuación de la recta yo ya la saqué en mi calculadora y obtuve esto como ecuación de la recta. Entonces, el punto 008, si yo veo la forma de la ecuación sería a, mientras que el punto 1003, sería b. Ahora sí me voy a la sustitución porque tengo el valor de y, tengo el valor de a y tengo el valor de b y con eso puedo tranquilamente despejar x. Entonces, x va a ser igual a y, que es el valor de la señal de la muestra para poder sacar la concentración de la muestra, punto 291 menos el valor de a, que es 0.0008, y eso lo voy a dividir entre el valor de b, que según mi ecuación de la recta que saqué, nota, esta se puede sacar en Excel, yo la saqué en Excel, me dio 0.1003. Resultado de esta operación va a ser x, y x me dio 2.82. Las unidades de mi curva las debo de respetar. Si mis soluciones estaban en partes por millón, mi concentración de mi muestra debe estar en partes por millón. Es decir, no puedo modificar ni sacarme de la manga ninguna concentración que no sea la que yo usé en mi curva de calibrado, en mis concentraciones de mis soluciones. Si quisiera transformarla a otra unidad, lo puedo hacer con análisis dimensional, pero el primer resultado que me arroja es en la misma concentración que mi curva de calibrado. Eso significa que la muestra tiene 2.82 partes por millón. El método gráfico con la gráfica, valga la redundancia, y el método de la ecuación de la recta deben de tener resultados similares o iguales. Digo similares por la exactitud, pero si fuera una gráfica muy exacta, deberían de ser resultados iguales, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas de yo resolver una curva de calibración sencilla en un problema de química analítica, teniendo la preparación de mis estándares, midiendo la absorbancia de esos estándares y midiendo también la absorbancia o señal analítica, según sea el caso, de mi muestra, y esa señal analítica me va a auxiliar junto con mis datos de la ecuación de la recta a obtener la concentración del analito que estoy buscando. Espero que haya quedado claro este tema. Sobre todo en la parte de la resolución de problemas. Y nada más para finalizar, algunos detalles de las características de la solución madre y las soluciones estándar. Deben de ser con agua destilada o desionizada,
Los estándares también deben de ser de concentraciones exactas y conocidas para que sea mejor mi análisis. Los valores menores de R de 0.996 son resultados experimentales no confiables en donde el analista realizó algún error que no percibió. Los reactivos que se utilizan en el procedimiento deben de ser puros y se debe de tomar en cuenta siempre la sensibilidad del instrumento analítico. En este caso, por ejemplo, si mi equipo no detecta partes por billón, entonces yo debo de preparar soluciones estándares de concentraciones que sean detectables o sensibles a mi equipo, ¿sí? Esto siempre es importante porque al saber que voy a medir la señal analítica de una solución, pues debo de cerciorarme que sea medible en ese equipo, ¿ok? Pues bueno, eso sería todo de curvas de calibración sencilla. Espero que hayan entendido el tema y los conceptos. Muchas gracias.